Hola, bueno, a ver qué tal se me da esto porque hace mucho tiempo que no grabo un vídeo así por la noche, pero era el momento en el que me venía mejor. La verdad es que yo tenía ya pensado un tema para esta semana que lo voy a enunciar aquí porque quizás sea el de la semana que viene y me gustaría hacer un vídeo reflexión sobre la alimentación, el fenómeno en sí mismo de la alimentación desde una perspectiva más simbólica, antropológica, hasta un reduccionismo más bioquímico. Hacer como un poco ese, no sé cómo decirlo, esa visión así más amplia, porque yo creo que ese tipo de reflexiones ayudan mucho a que sea más fácil tener una buena relación con la comida hoy en día, ¿no? Y para el ser humano que debido pues a nuestra capacidad para dotar de significado a todo lo que nos rodea, pues a veces como que hacemos las cosas más complicadas de lo que realmente son. Sometidos al mismo tiempo pues a un sistema capitalista en lo que no tengo nada en contra del sistema capitalista, por supuesto, pero quizá un sistema capitalista carente de valores en lo que todo tiene un precio, pues como ya he dicho muchas veces, yo tengo ese pensamiento conspiranoico de que hay personas, y no me refiero a la industria farmacéutica, ni a pan Bimbo, ni a galletas Oreo, me refiero a seres humanos que se consideran poco menos que salvadores del universo y lo único que están haciendo es generar necesidades que hacen que las personas se etiqueten a sí mismas pues con una serie de circunstancias, patologías, limitaciones que los victimizan, que les restan el poder que tienen, y yo soy pues más partidaria de la visión, aunque sea ancestral, pues un poco más ayurvédica o de medicina oriental, de que realmente dentro de la mayor parte de las personas está la capacidad para curarse y simplemente lo que necesitan son una serie de herramientas, ¿no?, para llevar en este viaje de la vida. Pero bueno, temas aparte, esta semana recibí 2 mensajes privados por Instagram sobre propuestas para hablar en algún vídeo de YouTube y me parecieron súper buenas y entonces es de lo que voy a hacer el vídeo. Además, no tiene nada que ver una con otra, así que me parece bastante entretenido. La primera propuesta va sobre los límites entre la psicología y la nutrición o la dietética, ¿no?, de estos dos profesionales, en qué momento se juntan, hasta qué punto pues es ético el consejo, pues supongo que tanto nutricional de un psicólogo como consejo más conductual viniendo de un dietista nutricionista o de un dietista, ¿no?, mientras sigan existiendo estas dos figuras como tal en España, profesionales. Y la otra pregunta va sobre el tema de los hidratos de carbono por la noche, que creo que ya lo he tratado como tal en un vídeo, pero no me importa volverlo a tratar porque creo que siempre hay algo nuevo que decir y, por supuesto, reafirmarse en una idea o descubrir que en ese camino de conocimiento te has dado cuenta de que lo que pensabas no era realmente así. Entonces, bueno, espero que os gusten los dos temas. Gracias a Cris y a Sonia, que fueron las dos personas que me propusieron estos temas. Bien, sobre el tema de dónde está el límite, ¿no? Esa frase que hace tanto daño, dicen, ¿no? Lo digo porque, bueno, supongo que conocéis a este hombre que realmente creo que trabaja en bolsa o algo así, pero también hace muchos retos deportivos, que se llama Joseph Azran, no sé, tiene un apellido raro, creo que su padre es sirio, y que tiene tatuado algo como Where is the limit, y hay mucha gente, de esta gente que todo le da alergia y todo le molesta, que dice pues que esas frases hacen daño, ¿no?, que las tazas de Mr. Wonderful hace daño, todo hace daño, o sea, como partimos de la base de seres humanos que no tienen sentido crítico ni sentido común, pues todo hace daño porque cualquier cosa les puede influir para hacer algo negativo, claro. Yo creo que las herramientas no son tan buenas o malas, depende del uso que les des, pero en fin, que me recordó un poco, siempre que oigo la palabra de límite, me recuerda a Joseph Azran, es así. Que por cierto, no me caía muy bien, pero hace poco vi una entrevista suya y me gustó bastante. Bien,
realmente en la asignatura de psicología que ya se tiene en primero de nutrición, sí que se establecen unos límites, es decir, que creo que a nivel de competencias profesionales sí que hay unos límites establecidos pues en todas las profesiones, ¿no? Incluso pues tú puedes entrar en una universidad, meterte en el grado universitario y ver para qué te capacita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que después de la realidad a la práctica, no sé cómo serán otros países, pero como pues en España, pues las cosas se diluyen un poco, ¿no? Y la situación en una carrera como puede ser la de dietética y nutrición, que es una carrera que no tiene tanto bagaje o tantos años como otras, pues entiendo que es todavía más difícil. Y por lo que poco que puedo saber de lo que viene siendo pues la psicología, pienso que es un poco lo mismo, ¿no? Una ciencia más nueva, una ciencia que aunque hoy en día ya empieza a escucharse como algo habitual y que a nadie le parece mal, pues tener que ir a un psicólogo e incluso es algo pues positivo, ¿no? Ojalá todo el mundo pudiese ir pues a un psicólogo, a un nutricionista, tener su propio entrenador personal, su podólogo, su fisioterapeuta, pero a día de hoy creo que eso es inviable, o sea, para la mayor parte de la gente. Y estos servicios suelen ser privados, sobre todo si te lo estás dando tú como un capricho. No como un servicio que esté dentro del Sistema Nacional de Salud. Pues bueno, creo que en el caso de la psicología también pasa un poco lo mismo. Y ahora que se ha puesto muy de moda todo el tema del coaching, pues más todavía. Más allá de las competencias profesionales que estén escritas en un papel, yo vuelvo a lo de siempre. O sea, a mí me parece que esto es cuestión de sentido común. En mi caso personal, en el momento en el que yo conté que había pasado por todo este tema de los atracones y tal, me expuse a que mucha gente se sintiese identificada conmigo, ¿no? Y cuando hay gente que me manda mensajes privados y me cuenta su vida, pues yo soy totalmente consciente de que si fuese otro tipo de persona con otro tipo de valores, le podría sacar muchísima tajada a ese hecho. Porque diría, bueno, pues yo me he curado de mis atracones, pues voy a sacar un libro, Stop Atracones, y a contarles a todo mi método de chichinabo, que me invente, pues intuyendo que lo que me funciona a mí le va a funcionar a todo Dios y yéndome de que le voy a solucionar la vida a la gente. Cuando solo hace falta leer y ver cómo te hablan esas personas para entender que tú no les vas a ayudar absolutamente a nada, porque es gente que tiene unos problemas que para mí el menor de sus problemas es que se den atracones, sino toda su mente, cómo funciona, cómo tiene estructurada su vida y demás. Entonces, a mí me resulta realmente desagradable y violenta que una persona que no me conoce me cuente su vida y pretenda que le dé consejos o que le ayude simplemente porque yo he pasado por ahí. Entonces, pues es eso, con sentido común tú ya no te metes donde sabes que no puedes ayudar. En cualquier centro de desórdenes alimentarios o trastornos de la conducta alimentaria o como se quieran llamar, porque sé que también se debate mucho sobre cuál es la forma más correcta de denominarlos y entiendo que con una relación con la comida X, si es que existe una relación típica con la comida y entendemos que hay una desviación de la conducta y una persona puede ser funcional en su día a día con esa desviación de la conducta, ¿no? Pues hasta qué punto es algún problema, ¿no? O sea, una persona puede ir a un psicólogo y esto no lo digo yo porque yo lo sepa de una experiencia vivida propia, sino por gente de mi entorno que es psicólogo y que pasa a consulta, varias personas con las que he hablado de estos temas, pues que tienen pacientes que padecen o tienen esa circunstancia en su vida de un desorden o de una alteración de la conducta alimentaria, pero la llevan adelante y van a un psicólogo por otra circunstancia. Le dicen, bueno, a mí me pasa esto, pero yo vengo por esto. No me voy a meter si el psicólogo puede abordar o no un tema concreto obviando lo otro, no lo sé, pero sé que eso pasa. Y sé que hablando con muchos psicólogos, también ellos mismos me han dicho que son los primeros que le dicen a un paciente, pues mira, es que tú, aparte de venir aquí y tratar esto, deberías de ir pues, a un dietista o a un nutricionista. Es decir, que si el profesional sanitario
no ve su profesión solo como una manera de llenarse los bolsillos, sino también de ayudar a una persona, creo que cuando ve claramente que no la puede ayudar y que no es tan difícil de ver, pues la derivará. No solo a otro profesional de la salud, sino a otro profesional dentro de su mismo ámbito, pues a otro dietista nutricionista, ¿no? En el caso concreto porque me gusta mojarme y creo que con ejemplos concretos se entiende mejor. Si una persona que se da tracones tiene una dieta insuficiente, tiene una restricción calórica muy severa, lo que yo suelo llamar pues como el experimento de Minnesota, porque me parece muy gráfico, pues cuando tú lees el experimento de Minnesota, que lo he compartido 50 veces y que lo ponéis en Google y lo podéis encontrar, pues cuando ves que personas que conscientemente han sido sometidas a una restricción calórica severa y durante cuánto tiempo han arrastrado las consecuencias de esta restricción calórica, esos pensamientos obsesivos con comida, ese dejar de tener interés por otras actividades como el sexo, por ejemplo, pues todas esas conductas de beber pues mucho café, mucha agua, mascar chicle, todo eso, cómo ellos la fueron arrastrando durante el tiempo. Y repito, teniendo en cuenta que son personas que sabían que se estaban sometiendo a ese experimento y lo hacían voluntariamente. Te resulta fácil entender que una persona que se ha metido en ese berenjenal no tan conscientemente sufra esas consecuencias. Entonces, sí que es cierto que hay un dietista pues diciendo, mira, tienes una restricción calórica muy severa, pues has normalizado el comer muy poco, vamos a intentar pues que consumas un poco más de calorías, ¿no? Pues posiblemente con el tiempo el apetito de esa persona se acabe regulando. O si ves que lo que consume esa persona, independientemente de que la restricción calórica sea muy severa o no, pues son alimentos muy poco nutritivos. Si es una persona que por el tipo de alimentos que consume, posiblemente pues tenga una flora intestinal, una microbiota, como se dice hoy en día, que no esté en muy buen estado, ¿no? Bueno, una persona que esté estimulando su paladar cada 2x3, ya sea con alimentos fit o alimentos fat, pero alimentos hiperpalatables al fin y al cabo, pues que llegue un momento en el que realmente esté un poco enganchada a la comida. O sea, creo que esas cosas pues son de un dietista, clarísimamente. Yo he visto, y lo he dicho, porque tuve la época ferviente de buscar muchos cursos relacionados con ese tema, psicólogos que daban talleres para todo el mundo en general y yo tenía pensado apuntarme sin decir que era dietista ni nada, simplemente ir y aprovechar el curso, pues decir, pues curso de mejora tu relación con la comida, tal. Y de hecho ya lo he dicho en el canal. Y salían las fotos de que en el descanso ponían como unos canapés dando a entender clarísimamente el mensaje de, pues para cuidarse no hay que tener ningún tipo de restricción o para tener una buena relación con la comida no significa restringirse. Y los canapés eran, pues desde zumos, que me da igual que sean naturales o de bote, zumos. Yo siempre pongo el ejemplo del zumo porque no suelo consumir zumos. O sea, ni en mi infancia me los daban, no es algo que forme parte de mi cabeza, no sé cómo decirlo, nunca me apetece beber un zumo. Pero cuando lo bebo por lo que sea, por ejemplo, siempre que voy a Coruña suelo parar por el medio en Madrid, porque es donde vive mi hermano y porque me gusta muchísimo la ciudad de Madrid, y suelo comer en un restaurante que se llama Favorit, porque, bueno, es una cadena que te hacen ensaladas como tú quieras, ¿no? Entonces, es lo típico que estás todo el día caminando, que te comes cualquier cosa, pues una empanadilla, lo que sea, para estar de turista el máximo tiempo posible. Y la comida, que es de sentarnos, yo siempre digo a mi novio, por favor, vamos a Favorit porque necesito comer algo verde, ¿no? Y en el menú tienen un zumo. Pues cuando yo bebo el zumo, que es un zumo totalmente natural, exprimido delante de tu cara y de estos que están combinados, frutas con verduras y tal, entiendo perfectamente por qué a la gente gustan los zumos, porque digo, Dios mío, es que esto es droga, o sea, es que está buenísimo. Entonces, ella ponía, pues eso, zumos, los típicos sándwiches estos de pan Bimbo sin corteza, yo qué sé, los típicos canapés que se ponen pues en cualquier evento, pero que yo no esperaría ver por parte de un profesional de la salud, aunque sea un psicólogo
que está dando un taller de mejorar tu relación con la comida, ¿no? Eso a mí me parecería, no sé, como si yo hago una terapia para reavivar el amor en una pareja y en el descanso pues lleno eso de cachondos y cachondas que vayan con poca ropa y todos untados en aceite. O sea, me parece surrealista, ¿no? Eso es someter a una persona que quiere mejorar su alimentación con ese tipo de estímulos. Pero entiendo que esa psicóloga lo hace porque para ella es así. Y yo esa situación la he vivido de propios dietistas. Es decir, por ejemplo, profesores médicos que he tenido en el FP y que lo veían totalmente válido, aceptable en una alimentación saludable, tomarse a media mañana una barrita de cereales, de las míticas que vendían por lo menos al principio de la marca Aero en España, de las típicas Special K, cosas así, que no pasa nada por bajarte y tomarte un croissant. O sea, imaginaos, si eso está normalizado, otras cosas, pues yo qué sé, como el pan, pues vamos, el pan ya todo el día, la fiesta del pan. Entonces, no me sorprende porque yo ya entiendo que hay una parte de la sociedad que siempre va a seguir pensando que eso es lo normal y que eso está bien. Y es la tradición, la cultura de la alimentación española, un poco lo que hemos heredado de lo viejo más lo que hay de lo nuevo y que van a seguir comiendo así siempre, porque a ellos les funciona. Perfecto. Pero esa psicóloga está lanzando ese mensaje. Yo le voy a decir a una psicóloga, mira, tú solo puedes hablar de conductas, solo puedes hablar de autoestima, solo puedes hablar de aburrimiento, solo puedes hablar de felicidad, porque hay miles de motivos que pueden llevar a una persona a picotear y a tener una mala reacción con la comida a un plano que sea totalmente excluyente de los alimentos. Pero tú no des de comer a la gente en el descanso, no des de comer porque estás lanzando un mensaje equivocado. Eso es un límite. O sea, me parece absurdo. O sea, me parece absurdo. Lo repito porque es que me parece absurdo y lo diré 50 veces durante el vídeo. ¿Por qué? Porque no es el hecho en sí, son esos seres que hay que explicarles cosas de 2 más 2 son 4. O sea, eso, de la falta de criterio que tiene la persona. O sea, tú no te vas a creer todo lo que te diga un psicólogo ni todo lo que te diga un dietista. Él pues te dará los consejos que buenamente pueda dentro de lo que sabe. Y está clarísimo que no todos los psicólogos o no los psicólogos tienen por qué saber muchísimo de nutrición. Es que lo doy por hecho. Entonces, en el punto opuesto, ¿en qué sentido un nutricionista se puede meter donde no le llaman? Con todo este tema de coaching tal. Mira, yo pienso lo siguiente. Los psicólogos, como tal, o por lo menos los que yo conozco, y creo que en mi entorno conozco a bastantes buenos profesionales de la psicología, apasionados 100% y entregados a su profesión, no gente que lo ha estudiado de rebote, ni saca cuartos, ni nada, gente que realmente lleva muchos años dedicándose a esto, y como os digo, es que casualmente no es una persona ni dos, es que tengo bastantes en mi entorno. Que respecto al coaching me han dicho, yo llevo haciendo coaching, igual lo estoy pronunciando mal, lo siento, toda mi vida. O sea, es una herramienta más dentro de mi trabajo. Y ahora hay gente pues que hace un curso de coaching nutricional y se pone en la página web que tiene un curso en la Universidad de Wisconsin de coaching y entonces pues te va a solucionar la vida. Pues bueno, es lo que digo, para mí eso simplemente son herramientas comerciales. Pienso que tú puedes saber de eso sin necesidad de hacer ese curso, puedes tener esas herramientas y que tú tienes unos límites. Que está genial que tú conozcas más allá. De hecho, yo dentro de la carrera, siempre que puedo coger asignaturas de libre configuración de psicología, lo hago. Lo comenté en el vídeo al principio del curso, cogí una estrategia y una asignatura de inteligencia emocional que le saqué el partido mínimo por lo de siempre, porque en la universidad vas a todo trapo, tienes que aprobar, sacar trabajos adelante y tal, pero bueno, el material que me dieron pues lo tengo ahí para irlo leyendo y el saber no ocupa lugar, bienvenido sea. Ahora, una cosa es que yo le digo a una persona, a ver, pero tú cuando llegas a casa y te pones a picotear, ¿por qué es? Porque estás aburrido, porque vienes cargando con el estrés del trabajo. O sea, yo eso se lo puedo decir a una persona perfectamente. Le puedo decir, mira, pues en vez de irte para tu casa y sentarte a ver la tele, pues aprovecha ese momento y vete a andar o apúntate a un gimnasio, haz deporte, etcétera. O sea, es un consejo.
yo no le estoy haciendo una terapia psicológica a la persona. Es como si le digo, apúntate a yoga o medita. Pues exactamente igual que la psicóloga te pone zumos. O sea, estamos dando un consejo como te puede dar cualquier otra persona. No le estás haciendo una terapia en sí mismo. Y entiendo que tenga que existir este debate hoy en día porque después de habernos especializado muchísimo, que la ciencia haya avanzado y gente que se especialice mucho en algunos campos, también nos damos cuenta de nuestras carencias al ser conscientes de que el ser humano es un ser integral y que mirarlo con microvisión, como digo yo, casi nunca te da buenos resultados. Pero no significa que tú, por ejemplo, yo también en la universidad he ido a una charla muy buena de una neuróloga que era especialista en el tema del sueño y que trabaja en un centro que se dedican solo a eso, a hacer terapias para reeducar el sueño en las personas, que sabéis que hoy en día es un problema también bastante grande. Pues los consejos que daba, pues también eran consejos de sentido común. O sea, y había un mogollón de personas levantando la mano, hablando de la medicación que tomaban, que ya estaba bastante en contra de la medicación para las ayudas, ¿no? Para dormir y tal. Y decía que casi siempre era un problema más conductual, que no te puedes ir a la cama a comerte la olla, que tienes que ir a la cama a dormir, que si no te duermes en la cama, te levantes, te vayas a otro sitio a hacer otra cosa hasta que te entre el sueño. Cómo puede influir pues la actividad física que hagas según la hora del día, si te puede ayudar más o menos a dormirte. El tipo de alimentos, ¿no? Lo típico, pues alimentos que tengan hidratos de carbono, pues creo que todos hemos experimentado que casi siempre nos generan a veces un poco incluso somnolencia, aunque sean las 3 de la tarde, ¿no? Pues cosas normales y corrientes. Entonces, no entiendo por qué yo ese consejo no se lo voy a poder dar a una persona porque no sea neuróloga especialista en el sueño y porque sea nutricionista, si le puedo ayudar. Y si veo que esa persona sigue teniendo un problema de sueño gordo y no consigue su objetivo o no consigue regular su apetito, pues le diré con toda honestidad del mundo, invierte este dinero en vez de mí en ir a un centro del sueño porque tú necesitas más eso y usa las herramientas que te he dado para seguir comiendo bien. Punto. Pero es que la gente no hace eso. La gente lo que quiere es comérselo todo. O sea, lo que quiere es decir, soy el máster del universo en todo. Y no entiendo cómo no les puede dar asco, por lo que digo, porque es que tú ves una persona que tiene unos problemas emocionales gordos y a mí me hace sentir violenta que alguien me cuente esto, porque no soy la persona adecuada para escuchar eso. No soy ni tu amigo que te conozca tu circunstancia para poderte dar un consejo de amigo, ni soy un psicólogo. Entonces tendrás que ir a un psicólogo. Que más de eso hay gente, que es cierto que la hay, nutricionistas. Por ejemplo, conozco un caso de una nutricionista que creo que además de nutrición, no sé si estudió magisterio o exactamente lo que, pero bueno, algo relacionado también con pedagogía y tal. Y también pues que dan cursos de coaching, creo que no es coaching exactamente la palabra, pero bueno, entendiendo que la persona está claro que muchas veces no va a hacer una dieta y no va a seguir una estrategia nutricional, sino que tienes que educarla, que tienes que generar un cambio de hábitos. Y hace falta motivarla. Entonces, saber de motivación, tener esas herramientas, pues a mí me parecen positivos. O sea, por ejemplo, a mí el curso que hay en ICNS de coaching me parece súper atractivo. Me encantaría hacerlo y creo que si yo tuviese esos conocimientos sería una mejor dietista. Pero en ningún momento voy a irme de psicóloga por la vida. También, de hecho, hace poco en Instagram, una chica que es psicóloga decía pues que no entendía cómo había estos rifirrafes muchas veces. Y yo es lo que digo, es que lo veo clarísimo. Es que se ve muy claro y normalmente si una persona es muy reincidente, que suelen ser problemas de este tipo, pues gente que siente que pierde el control con la comida constantemente, pues se nota cuando no es el problema la dieta. Y lo que tiene ese problema, esa persona detrás es un problema que posiblemente tú no sabes identificar porque es algo que lleva ahí enquistado muchísimo tiempo y la persona tampoco te lo puede contar porque ni siquiera ella misma sabe qué es lo que le pasa, qué hay detrás de esta mala relación con la comida. Pero muchas veces, pues, esa persona no quiere ir al psicólogo
porque ya ha ido varias veces y no ha solucionado el problema y se ha rendido en encontrar un profesional de la salud que sea realmente bueno. Por eso creo que los equipos multidisciplinares buenos, hechos por profesionales de la salud, que tengan una visión similar, pues pueden funcionar bastante bien, sobre todo porque puedan hacer más accesible los costes a los pacientes, que me parece súper importante, que la salud no sea para ricos, como muchas veces parece, que la gente, en vez de hacerte una dieta, parece que te está, no sé, poniéndote un piso en una ciudad, no sé, Nueva York, porque yo alucino con algunos costes que hoy en día se llevan con un servicio que es que es salud básica, ¿no? Entonces, pues no sé, es que aparte de que los consejos no lo puedo decir 100%, pero creo que en casi todas las competencias dice claramente que tú un consejo lo puedes dar. Es decir, que yo le puedo decir a una persona, te recomiendo que hagas ejercicio de fuerza. Lo que no puedo hacer es hacerle un entrenamiento, pero le puedo recomendar que lo haga. Y si se lo puede permitir, por supuesto, mejor que mejor, ir a un profesional de la salud, pues en este caso un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, y que le haga ese tipo de terapia. Yo creo que ese tipo de consejo no se hace daño a nadie dándole ese tipo de consejo, ¿no? También hay mucha gente que ha estudiado psicología, se hace el FP de dietética y se pone el 2x1, y esto con entrenamiento y nutrición ya ni te cuento. Entonces, respecto a mí, como dietista y estudiante de nutrición, al principio me molestaba mucho el intrusismo de todo tipo, y a día de hoy no me molesta en absoluto. Pienso que yo tengo que centrarme en lo que yo puedo hacer. Yo tengo que poder ayudar a algunas personas, no a todas, y tengo que esforzarme en ser la mejor profesional que pueda y no estar mirando lo que hacen los demás. Habrá unos colegios que pongan unas leyes, que pongan unos límites, pero echa la ley, echa la trampa. Entonces, lo que a mí me va a hacer como individuo dormir con la conciencia tranquila cada noche es saber que le estoy dando lo mejor a cada persona. Y punto. Y muchas veces el conocimiento que creo que se acaba generando de tu propia experiencia, ni siquiera lo has aprendido en ningún curso, sino que es algo que nace dentro de ti y que eso quizás sea lo más bonito porque no se puede aprender de ningún sitio, es algo que realmente generas tú y punto. O sea, es que no sé. Ese tema de los límites y intrusismo me parece absurdo. Y creo que eso, que se ve a kilómetros cuando una persona lo que realmente quiere es lucrarse del tema ese del coaching. Que no digo que no valga ese dinero o que no sean herramientas, ¿no? Pues lo típico, pues por ejemplo, el tema de los registros alimentarios, los registros y las emociones y tal, que yo no soy muy partidaria de eso, pero bueno, pues que te mande a hacer es un dietista, pues bueno, pues sí, pues está bien, ¿por qué no? Si tú identificas que comes cuando estás aburrido, pues mira, lo has descubierto tú, y ahora pues intenta cuando te aburres tener otra herramienta que no sea comer. Simplemente va a ser eso, no va a ser otra cosa. Es que de hecho no se me ocurre cómo se le puede hacer una terapia psicológica a alguien porque yo no tengo ni idea. Entonces, no sé qué idea pueden tener otras personas. Y quizá sí que ese nicho de mercado que se ha abierto ahí con el tema de la motivación, que a día de hoy tampoco lo entiendo mucho, porque entiendo que, y también este es un tema que he debatido o he tratado con algunos psicólogos, que he dicho, a ver, si una persona realmente no quiere cambiar de hábitos, por ejemplo, típica persona que va a un dietista obligada por un familiar, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, con mujeres que dicen, ay, te tenía que presentar a mi marido porque tal. Y yo, no. O sea, es que tu marido se tendrá que presentar a un dietista el día que le apetezca cambiar de hábitos alimentarios, no cuando te apetezca a ti. Yo soy de esa filosofía de pensamiento y soy ahora. Puede que el día de mañana cambie, pero no creo mucho en que otra persona pueda inocularte a ti la semilla de querer cambiar. Pienso que la motivación, es decir, los motivos, tienen que estar realmente dentro de uno. Que por lo menos es lo que yo siento que suele funcionar, tanto con otras personas como lo que me ha funcionado a mí.
¿Cuántas veces vemos a personas que realmente no quieren cambiar de hábitos? ¿Hay un Mr. Coach del universo que pueda hacer que una persona se interese por la salud y cuando realmente viene con interés cero? Pues no lo sé. Puede que exista, puede que no. Hay herramientas, por ejemplo, sí que en nutrición hay una asignatura que se llama Técnicas de Entrevista y Consejo Nutricional. Y, por ejemplo, diferencia entre pues, la típica entrevista anamnesis de toda la vida y entrevistas que se hacen, pues eso, más motivacionales. Y ya te explican cómo es la negociación entre un paciente y un profesional de la salud. Pero es que son cosas un poco de sentido común. O sea, vamos, que la misma negociación que sirve para paciente profesional de la salud sirve para encargado de Mercadona, empleado de Mercadona, o sirve para pareja, no sé, sirve para todo, para cualquier relación entre seres humanos en las que tiene que haber una negociación y que lo más efectivo se supone que es que salgan ganando algo las dos partes, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosillas, o sea, que son cosas aplicables a todo realmente y que a mí me parece genial que se den, ¿no? Si lo comparamos a lo mejor con la visión que teníamos de hace años, que yo no lo he vivido esto, pero por ejemplo, pues yo qué sé, tipo Naturhaus, que creo que todo el mundo en España sabe lo que es, ¿no? Pues típico Naturhaus, que vas allí y supuestamente te tienen ya unas dietas hechas en el ordenador, ponen 4 cositas, te dan el papelito y tú básicamente vas allí a que te pesen, a que te vendan una infusión para no retener líquidos, unas galletitas con fibra, come pollo y piña, te voy a pesar, vas a pasar la vergüenza de tu vida porque voy a ver que no has hecho la dieta y básicamente eso. Pues hay gente que eso es lo que le funciona. Hay gente que no quiere un nutricionista que le dé conocimiento o que le dé apoyo en el camino. Hay gente que quiere un policía. Hay gente que lo que le funciona es que le humillen, que le digan, es que no haces la dieta, es que para eso no vendas y tal, no vengas y tal. En la FP de dietética, dentro de las prácticas que se podían hacer, pues decían que antiguamente se hacían prácticas pues con endocrinos y que había endocrinos, no sé si habéis visto alguna vez alguna dieta de endocrino. Yo he visto alguna que he flipado. Digo, ¿cómo se puede cobrar por esto? O sea, un papel, pero un papel pequeño, que no es ni siquiera un DIN A4, que pone alimentos permitidos, una lista, alimentos prohibidos, otra lista. Y 80 euros por una consulta por darte ese papel que, por supuesto, que se lo da a todo el mundo igual y que no vale una mierda, aunque te lo diese solo a ti, ¿no? Pero eso es lo que le da. Ah, mira, pues esto es lo que tienes que comer. O endocrinas que se han ganado la vida y se la seguirán ganando con temas como el de la dieta disociada, cuando a día de hoy ya casi todo el mundo sabe que ese tipo de cosas no tienen ningún tipo de fundamento. Pero es que hay gente que le funciona porque necesita creer en algo esotérico para motivarse, por eso, porque necesita un nutripolicía, como yo le llamo. Yo, por supuesto, que por mi forma de ser de nutripolicía no serviría, pero si hay gente que le motiva y existen nutripolicías, pues a mí me parece bien. Igual que existen nutricocineros, pues de puta madre, tienen que existir porque no todo el mundo va a empatizar con el mismo tipo de profesional. Entonces, habrá gente que quiera seguir comiendo bizcochitos y galletitas toda la versión healthy y el nutricionista seguramente en su fuero interno esté pensando, bueno, ojalá algún día no dependa tanto de los bizcochos y empiece a comer comida como una persona adulta, por decirlo de alguna forma. Con el tema del peso, lo mismo, pues supongo que habrá nutricionistas que, aunque utilicen ese tipo de metodología en su fuero interno, también intentarán que la persona consiga algo más, pero bueno, que las enganchan por ese punto que les motiva más para empezar. No lo sé. O sea, quiero decir que realmente es que todo está bastante unido. Y si les molesta, supongo que les molestará pues que claramente un dietista se ponga coaching tal. A mí ya lo digo, es que no me molesta porque es como, no sé, yo lo veo como si me preocupase que haya una persona que saque mejor nota que yo porque ha copiado. Es que a mí me la pela, a mí me importa lo mío. Lo que hagan los demás para conseguir sus cosas, quizá a corto plazo sí me puede generar un impacto lo que hagan los demás, cómo me traten los demás, etcétera.
Pero cuanto más tiempo pasa, más me reafirmo en que a mí lo que me funciona es tratar bien a los demás, aun cuando siento que me están tratando mal o no me tienen mucho aprecio. Porque yo es como me siento bien conmigo misma. Entonces, ¿de qué me sirve que otra persona me esté haciendo judiadas y yo reaccionar ante ellos negativamente cuando lo único que voy a hacerme es un daño a mí misma? Porque a mí eso no me gusta. Yo me siento bien cuando trato bien a la gente y cuando la ayudo, no cuando le hago daño. Entonces, yo voy a seguir actuando así. Y respecto a ese tema, pues que hay mucha gente, que soy consciente de ello y que las veo, que venden ese tipo de producto. Y me parece muy bien. También por lo que he dicho antes, porque es que ese nicho de mercado tampoco es el mío, ni nunca lo va a ser. Porque yo nunca le voy a vender a una persona ese tipo de cosas porque ni siquiera creo en ellas. Pero bueno, estos temas tampoco me parece que sean solo de nutricionistas, psicólogos y tal. Bueno, con los fisioterapeutas supongo que ya lo sabéis que les meten una caña que no veas. Y no sé, también tendría pues que verlo quizá más desde dentro, desde gente que está luchando mucho en los colegios profesionales y tal. Lo que pasa que yo soy pues eso, de esa escuela que piensa que las cosas se consiguen con el tiempo, con esfuerzo y ganándote tu credibilidad. O sea, tú tienes que hacer que la gente quiera ir, no a un nutricionista, porque tú eso podrás hacer poco por conseguirlo, que quiera que confíe en ti, o sea, que valore tu trabajo, que valore tus conocimientos y tus herramientas. Y desde luego que tener un poco de elegancia tampoco cuesta tanto. Es decir, que tú puedes utilizar herramientas de coaching o puedes utilizar herramientas motivacionales o conductuales o lo que sea en tu consulta sin la necesidad de inventarte un servicio que se parezca más a lo que hace un psicólogo que lo que hace un nutricionista para rellenar un espacio. Pero esto es mi visión de las cosas. Yo ya lo digo, es que sería típica que si veo a un psicólogo, iría a un psicólogo que pone psicólogo fulanito, iría a ese. No iría a un psicólogo que tiene ahí 50 cosas diferentes como diciendo, mira todo lo que sé. No, lo que sé me lo vas a demostrar cuando me tengas delante de tu cara y me ayudes a solucionar mis problemas. Ahí me vas a demostrar lo que sabes. Esos nombrecillos chachiguays de la era del marketing a mí no me funcionan. Yo creo en las personas infinitamente, en la capacidad que tienen las personas de conseguir muchísimas cosas si se ayudan unas a otras. Pero esas cosas me parecen un poco de vender humo. O sea, en ese punto. Pero bueno, no sé, creo que ya me he extendido bastante este tema y que he puesto ejemplos concretos de lo que pienso respecto a esto. Y de hecho, dentro de la universidad, la profesora que da psicología a la universidad, a mí me encanta, es una de mis profesoras favoritas y se centra muchísimo en su tema. O sea, es que en ningún momento dudarías, nunca pensarías que está cruzando un límite. No, es que se habla de lo que se habla en esa clase. Y cuando estás hablando de nutrición, también. O sea, incluso en esas asignaturas de técnicas de entrevista y consejo nutricional y en el FP, creo que había una asignatura de educación sanitaria o algo así, que se hablaba de temas como autohipnosis y cosas de ese estilo. Pues es que en ningún momento me ha generado a mí la duda, ¿no? Creo que la duda viene más del momento de la venta y que es realmente lo que les puede molestar a unos a otros porque es lo que se comen, por decirlo de alguna forma. Y que sí que tengo claro que una persona puede hacer daño si quiere, un profesional de la salud puede hacer daño si está mirando solo, pues eso, por su dinerito y dice, bueno, yo le voy a hacer todo el pack completo a esta. Le pongo que le hago coaching, le motivo, le enseño a hacer recetitas, le enseño a meditar, vamos, que vienes a mi consulta de nutrición y sales, ¿qué has vuelto a nacer? Eso es realmente lo que molesta porque es cuando dices, ah, no, tú estás cogiendo de lo que es mi mercado. Pero creo que al final, pues que mucho abarca, poco aprieta y que una cosa es tener una visión integral del ser humano y decirle a una persona, mira, tu problema es este, no te gastes el dinero en dietista, vete a un psicólogo. Y otra cosa, pues es eso, mirar por tu bolsillo y ya está. No lo sé, y es que son además temas bastante claros, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay una cosa que me molesta muchísimo y que le he dicho muchísimas veces por el tema de que en redes sociales ahora está el tabú de que si hay niños, si no se puede hablar de calorías, si la delgadez no sé cuánto, si la imagen que transmites.
yo pienso, ¿alguna vez han tenido una persona con un problema delante? Porque es que la cosa está muy clara. Y yo esto lo he vivido en mis propias carnes. O sea, cuando te dicen, no puedes decir que hay alimentos malos, por ejemplo, porque entonces ese pensamiento de alimentos malos puede hacer que una persona desarrolle un patrón restrictivo de alimentación. Vale. Una persona no necesita comer bollicaos o napolitanas para ganar peso. Puede ganar peso si lo necesita porque esté en un estado de infrapeso que está poniendo en peligro su salud, comiendo frutos secos, aguacate, pan de centeno untado con crema de cacahuete y plátano, los bizcochitos de dátiles que están tan de moda. Puede hacerlo. Y una persona que tiene un patrón restrictivo de alimentación tampoco quiere comer eso. O sea, no es que no quiera comer mal sano, es que no quiere engordar y punto. Porque lo que tiene es un miedo morboso a engordar, que estará enmascarando pues un problema de autoestima, un problema de lo que sea. Pero es así. Entonces, más allá del debate, que también es muy amplio, de si hace falta normalizar el consumo de ese tipo de alimentos o no, es que tú te das cuenta que el problema que tiene la persona es ese miedo a engordar. No es que no quiera comer alimentos malsanos. Entonces, ¿se puede decir que hay alimentos buenos y alimentos malos? Pues yo creo que sí, que hay alimentos que generan salud y hay alimentos que dañan tu salud, independientemente de la frecuencia con la que la comas. Tú te tomas unas magdalenas de la Bella Eso para desayunar y eso tiene un efecto negativo en tu salud. Te estás metiendo calorías en tu cuerpo que lo único que hacen es generar daños. Que si la comes en menos frecuencia va a hacer menos daños que si la comes en mucha. Obvio, vale, sí, como todo en esta vida. Igual que lo de la dosis hace el veneno cuando te dicen, y si bebes mucha agua también es malo. Sí, vale, pero más allá de esos razonamientos absurdos, esos alimentos son malsanos. Otra cosa es que como la salud de una persona depende de 1000 factores, el hecho de que desayune eso no le afecte tanto. O que nunca vaya a tener un problema de salud, porque no le coincidió tenerlo. Pues claro que sí, igual que hay gente que se cuida muchísimo y se muere joven. O sea, es que esas cosas van a seguir pasando. Pero no sé, o sea, que no se puede decir ya eso. No se puede decir que hay alimentos que son más sanos. Y ahora ya no me pasa mucho, pero hubo un momento cuando estaba en la época del Hall 30 que tenía que bloquear a muchísima gente, por eso, porque me venían todas encendidas, y lo digo en femenino porque concretamente eran mujeres que venían de tratamientos psicológicos, es que gente como tú, porque genera problemas, porque tal. Mira, no, perdona. El problema lo tendrás tú en general si eres una persona que no estás preparada para tener redes sociales y las tienes. Pues ese será tu problema. No es el problema que no se puedan decir que hay alimentos malsanos y tener que estar teniendo cuidado con todo lo que se dice y tratar a todo el mundo con pompitas de jabón. Cuando tienes a miles de millones de personas diferentes para seguir. Sigue a quien te salga del moño. Ya está, a quien le vaya mejor, que al final es lo que quiere la gente, que escuchar lo que le vale. Y me parece muy lícito. Pero si no te vale lo que yo digo, pues cállate y no me sigas. Ya estás demostrando que tienes un problema cuando necesitas decirle a alguien que no te gusta o no te va lo que dice para quedarte a gusto. O sea, pues ya estamos viendo bien claro con ese tipo de persona, ¿no? O cuando alguien te pregunta, pero si lo como una vez a la semana también es malo, pues tú dices, pobre gente, pero esa gente tiene un problema de alimentación. Esa gente pues tendrá un problema de inseguridad o un problema de exceso de tiempo libre o no sé qué problema tiene. Pero desde luego que me parecen cosas absurdas y que repito lo que he dicho muchas veces, que hablamos de nutrición, pero que hay miles de otras cosas en la vida que hacen que la vida de las personas puedan ser mejor o peor. No entiendo cómo puede haber esa preocupación excesiva por todo. En ese sentido veo muchísimo más saludable las mentalidades, por ejemplo, de mis abuelas, que eran personas que tenían que preocuparse de sobrevivir y que no tenían tiempos para chorradas de ese estilo. Y bueno, este tema lo voy a dejar aquí. Creo que ya lo he dejado bastante claro. Cuanto más se sepa mejor, me parece genial todas las herramientas de trabajo, pero que creo que el tema de vender por vender, del marketing, de mi motivación, de tal, que me parece absurdo, absurdo. O sea, de hecho, muchas veces que he pensado yo en escribir un libro, simplemente por el hecho de que me gustaría escribir un libro, no por el hecho de que crea que con mi libro voy a salvarle la vida a alguien, ayudar a mucha gente, ¿no? Pero escribir siempre me ha gustado y me gustaría alguna vez en mi vida escribir un libro,
muchas veces he pensado que me gustaría que fuese un libro que todo el mundo pudiese leer gratis. Es que no le quiero dar un valor económico de yo tengo el poder y te voy a cambiar la vida con este libro. No, son cosillas pues que a una persona en un momento de la vida le pueden llegar y le pueden impulsar, nada más. No es eso. Me parece que ya hay un exceso de información que no sirve absolutamente para nada. Bien. Hidratos por la noche. Vale. Gracias, Chris, por la sugerencia. Espero que te haya servido para algo mi punto de vista, estés a favor o en contra. se admiten réplicas, por supuesto, y que sepáis que tengo ya hecha una lista de tareas pendientes para este verano y una de ellas es abrirme un canal de podcast o como se llame, porque quiero hacer entrevistas. O sea, no es porque yo no quiera salir en YouTube, porque a mí no me importa y como todos sabéis, los vídeos se pueden pasar a formato MP3, con lo cual no me preocupa mucho. Pero a mí no me importa exponerme grabando un vídeo y decir lo que pienso. Pero como sí que me gustaría hacer entrevistas, entiendo que mucha gente pues no enseñaría su cara, pero sí que estaría dispuesto a hacer una entrevista. Y me gustaría eso, hacer un vídeo, o sea, hacer un canal para poder hacer entrevistas con gente normal. Ya lo digo, o sea, no sé cómo se va a llamar, pero entrevistas con gente normal, o sea, no con famosos de las redes sociales, ni con gente que tenga miles de seguidores, ni nada. Es que eso ya me ha aburrido, lo siento. Necesito gente normal y los típicos programas que había antes de que la gente llamaba para dar su opinión a tal, pues a mí me aporta muchísimo más eso que muchas veces esas opiniones tan elaboradas y que quizá tienes muchas expectativas y después te defrauda un poco, ¿no? Buscaría más un canal de entrevistas de ese tipo, porque sería el que a mí me gustaría escuchar, sin más. Dicho esto, el tema de los hidratos por la noche creo que ya, pues eso, lo he tratado en algún vídeo. Y bueno, ya sabéis un poco mi filosofía los que me seguís, ¿no? A ver, yo creo que lo principal es, como todos entendemos, que los alimentos que consumas sean de calidad. Y esto es un tema que iba a tratar un poco en esa temática que yo tenía pensada del alimento como símbolo al alimento como biomoléculas, ¿no? De ese tipo de visión amplia. La calidad de esos alimentos me parece la base por lo que acabo de decir hace un rato, porque hay cosas que pueden ser generadoras de salud y otras generadoras de enfermedad, al menos en potencia. En potencia, no digo que sean determinantes, digo que son condicionantes porque la salud depende de muchas más cosas que de lo que te comas. Dentro de ese tipo de, ya partiendo de la base de que una persona coma alimentos de calidad, de dónde vengan esos macronutrientes, que sería el siguiente paso, si de lo que vamos a hablar es de en qué momento comer hidratos de carbono, pues habremos decidido antes cuántas calorías de las que yo me consumo vienen de los hidratos de carbono, o raciones o medidas caseras o lo que use cada uno. Me parece poco determinante. Pienso que la mayor parte de las personas en su mente tienen alimentos y no están siempre cuantificando su dieta. Entonces, a priori, que una persona se coma un día un puñado de arroz y otro día un aguacate, para mí eso es lo mejor. O sea, en el punto en el que yo estoy ahora es que cuanto más abanicos de alimentos tenga una persona, mejor para ella. Porque creo, más que nada, no es por nada metabólico, ni fisiológico, ni clínico. Es porque vivimos en un ambiente en el que si quieres comer sano vas a tener que rechazar el 90% de lo comestible, con lo cual, si dentro de lo comestible puedes variar bastante, desde mi humilde punto de vista lo vas a llevar mejor. Sobre todo al principio, con el síndrome del plato vacío que hay al darte cuenta que de todo lo que hay en el súper, la mayor parte de las cosas no las vas a poder comprar si quieres tener un tipo de alimentación saludable. Entonces, para mí la variabilidad es buena. También hay una historia que leí hace mucho tiempo de Jorge Bucay, que no es que lo considere un gran escritor, ni mucho menos, pero ese libro me gustó mucho, o esa historia, mejor dicho, más que ese libro, que decía algo como que creo, porque es que lo leí hace mucho tiempo. Creo recordar que era como una isla y que en la isla vivían las emociones. No sé, sé que el último que se quedaba en la isla era el amor, porque el amor se despedía de todo lo que había en la isla. Ay, piedrecita, cómo te voy a echar de menos. Ay, este puñadito de arena no te voy a volver a ver nunca más, tal y cual. Bueno, y después
de que se hundía la isla y el amor se tenía que ir, y creo que el barquito que lo llevaba era el tiempo, ¿no? El tiempo, todo locura dicen, pues como que llegaba a la conclusión de que el amor se acababa cuando tú no tenías nada nuevo que descubrir. Como si ese amor que se quedaba en la isla decía, bueno, yo ya conozco todo lo que hay aquí, no, o sea, no pierdo nada si me voy, ¿no? Y yo realmente no sé si medio me he inventado esta historia, porque como la he leído hace mucho tiempo, seguro que habré añadido muchas cosas mías, pero estoy un poco de acuerdo con eso. Y respecto a la alimentación saludable, más. Porque si lo veo en perspectiva como una persona que lleva controlando su alimentación durante muchos años, es decir, que desde los 13 años más o menos y tengo 33, no como lo que comen en mi casa, ni lo que está de moda comer, ni nada, yo controlo lo que quiero comer, o sea, yo entraría dentro del grupo de comedora controladora, pues creo que el hecho de tener mucha variedad me ayuda a seguirme enamorando de la alimentación saludable cada día. Por eso, pues lo que mucha gente dice de cambias, dieta paleo, vegetariana, alta hidratos, baja en hidratos, tal, es que me gusta, me gusta probar cosas distintas, creo que pues es algo necesario, ¿no? Es como una relación de pareja, pues que si siempre haces lo mismo, pues la rutina te acaba matando, pues esto es un poco lo mismo. Entonces, a priori, yo estoy a favor de variar. No tengo nada en contra de dietas cetogénicas o de dietas muy altas en hidratos de carbono y bajas en grasas. Parto de la base de que una persona esté a gusto con su alimentación es de lo más importante, y si ya come alimentos que son de calidad, pues oye, mejor que mejor. Y que si se come un día una mierda de vez en cuando porque le apetece simplemente por disfrutar, pues de puta madre también. Si vivo en una sociedad que voy a aceptar que este razonamiento me parece súper contradictorio dentro del mundo paleo. Ya sé que se me va mucho la pinza cuando estoy hablando de un tema, pero no entiendo que se defienda para hablar del tema de la oxitocina, del circuito de recompensa, de todo esto relacionado a comer alimentos que generan mucho placer, ¿no? Que si eres muy paleo, no estamos hablando de la Magdalena Bellaso. Estamos hablando de que desayunas un porridge en plan avena cocida y ya eres el puto amo del food porn por cocer avena, ¿no? Pero como tiene hidratos, pues eso ya es droga. Bueno, pues realmente si tomar un avena cocida es malo, ¿por qué tener sexo por deporte, no por reproducirse, es bueno? Es que es exactamente lo mismo. Es simplemente que el ser humano pueda, aparte de tener una función supervivencial para la especie con ese tipo de funciones, valga redundancia, es decir, con la alimentación y con el sexo, no solo sobrevives, es que lo disfrutas porque tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, no sé, me parece un argumento muy contradictorio que la gente que tanto habla del instinto y tal, te diga, pues, no comas tostadas, mastúrbate. Es que me puedo masturbar y comerme una tostada. O sea, puedo querer hacer las dos cosas. No tengo solo que escoger una. Y como soy un ser humano y tengo capacidad de raciocinio, lo veo. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso es importante la motivación y pertenecer a una secta peligrosa, para que te vayan comiendo la cabeza y tú no puedas pensar diferente. Y digas, oye, ¿y no puedo echar un buen polvo y después desayunarme unas tostadas? Porque las dos cosas me dan placer, aunque mi vida no dependa de ello, porque ni me pienso quedar embarazada, ni voy a correr maratones, pero es que me apetece tomarme una tostada en vez de tomarme un huevo, ¿sabes? O sea, es un poco lo que yo veo respecto a eso, que se están llegando a puntos de exagerarlo todo, que tengo que dosificarme hasta el placer y de dónde lo obtengo, ¿no? Cuando simplemente como una persona ya llegue a analizar si está comiendo por comer constantemente o si simplemente está decidiendo dentro de lo más o menos aceptable, pues no sé, pero en fin. Dicho esto, que una vez una persona ya tiene decidido más o menos los hidratos de carbono, las grasas que va a comer, que en este caso, en el caso de Sonia, creo que lo tendrá más que cuantificado, ¿cómo puede influir el hecho de que si lo comes a partir de determinada hora del día engorde más? Creo que el tema iba por ahí, porque fue a raíz de un directo que subió o unas stories que subió Sacha Fitness, que desde el principio de los tiempos, por muy que digan de mí, de gurú del fitness y tal,
la cronobiología, Sacha Fitness, la aplica desde el principio de los tiempos. O sea, eso es una erudita que se mantiene en ese tema. Hidratos por la noche, no. Sensibilidad y insulina por la noche, cero. Cenas ligeras, cenas tempranas, proteína, verdura y tu fuente de grasa y tal. A ver, yo creo que bioquímicamente, los alimentos son lo que son, independientemente de la hora del día que te lo comas, atendiendo solamente a eso. Es decir, atendiendo a, en este caso, el almidón, que te está aportando, pues, básicamente los hidratos de carbono que se va a comer una persona. Pues su arroz, su quinoa o lo que sea. Esas biomoléculas, tu cuerpo tiene una capacidad X de oxidarlas y obtener energía química. Y yo creo que esa función, independientemente de la hora del día, dentro de unos márgenes, más o menos se mantiene, por decirlo de alguna forma. O sea, no lo sé con exactitud, porque obviamente esos son cálculos teóricos y en la práctica no se va a poder medir eso. Pero entiendo que más o menos es parecido. Igual que si una persona tiene una capacidad de almacenar X gramos de glucógeno entre el hepático, el muscular, el poco glucógeno que se puede almacenar en un adipocito, pues X es X. Y da igual que sean las 8 de la mañana que las 8 de la tarde. El hecho de que tu cuerpo genere triglicéridos o ácidos grasos, bueno, digo triglicéridos porque es como nosotros almacenamos ácidos grasos, la grasa, ¿no?, dentro de los adipocitos. Pero el hecho de que tu cuerpo genere a partir de moléculas que vienen de los hidratos de carbono, moléculas grasas, eso es algo que le cuesta energía al cuerpo, esa reordenación de los átomos de carbono y demás. Y tiene un coste relativamente elevado. El cuerpo tiende a la máxima economía y el cuerpo tiende a la homeostasis. Lo que pasa que para mí lo que falla es que no somos conscientes de lo mucho que se la jugamos a la homeostasis. Pero bueno, que una persona pueda tener un poco más de sensibilidad a la insulina, una persona no, todas las personas, dependiendo, pues por ejemplo, de la luz o todo el tema de los ciclos circadianos o el tema del ayuno, pues que sería un claro ejemplo. Si el ayuno intermitente, por ejemplo, tiene beneficios y tú tomando la misma dieta, con las mismas calorías, los mismos alimentos, el mismo reparto de macronutrientes, haciendo un patrón de ayuno intermitente o haciendo un patrón de 5 comidas al día, por decir algo, se va demostrando en diferentes estudios de intervención que las personas que practican el ayuno intermitente tienen mejores resultados del tipo que sea, pues por ejemplo, pierden más peso o pierden el mismo peso, pero pierden más grasa y menos masa muscular, por ejemplo, pues entonces eso estaría demostrando que, obviamente, más allá de esos razonamientos bioquímicos, hay algo más que posiblemente pues sean esos hormonas, microbiota, este tipo de cosas que afectan a esos resultados. Pero claro, es que es lo que digo, que eso afecta, pero para mí ya está en un punto de la pirámide muy elevado. Y habría que tener otras cosas en cuenta, como por ejemplo cuándo entrena una persona. Supongamos que ahora hay estudios que demuestran que lo mejor es entrenar por la mañana, pero tú solo puedes entrenar por la tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿No entrenar? ¿Dejar tu trabajo y vivir en una isla desierta comiendo cocos para poder entrenar por la mañana y tener un metabolismo de puta madre? No sé. O simplemente que una persona pues no quiera someterse a un tipo de patrón de reparto de comidas tipo ayuno o tipo alimentación alta en grasas o lo que sea. O sea, que yo no es que no piense que eso no puede influir, pienso que puede influir y me parece lo lógico que influya de alguna manera, porque si estás estimulando rutas metabólicas diferentes, algún tipo de consecuencia tendrá. Pero creo que es algo mínimo, es decir, yo no le daría tanto la importancia que no sigo a Sacha Fitness directamente, pero que entiendo que ella le da en ese tipo de vídeos. O sea, no se daría porque por el tipo de vida que yo llevo y que lleva la gente que yo conozco, creo que poder preocuparse de eso ya implica haber hecho muchas otras cosas bien. Y la mayor parte de la gente que conozco no está en ese punto, ¿no? No sé, un poco como la pirámide de Maslow. Pues que es una preocupación que veo que hace falta haber superado otros niveles. Y que también cada uno puede investigar consigo mismo, que a mí me parece súper interesante, ¿no? Y todos los científicos, sobre todo antiguamente, cuando no había tantos medios como ahora,
probaban las propias cosas que proponían y que les interesaba descubrir. Y también pienso que no es lo mismo la visión que tienes desde dentro que desde fuera. Por ejemplo, yo la visión que tengo ahora de la dieta que hacía cuando comía tipo Whole30 no es tanto la que yo tenía antes de, claro, es que los hidratos, el azúcar, los alimentos con sodio, todo lo que sea ese tipo de cosas, tu cuerpo lo interpreta como una recompensa, entonces es como una droga. Yo antes lo veía así, ¿no? Entonces yo decía, es que para mí es una libertad desayunar mejillones me acuerdo que una vez me desayuné un salteado de mejillones con lombarda. Claro, tenía tanta hambre cuando me levantaba y te saciaba tan rápido, porque como no me gustaba lo que estaba comiendo, como lo comía solo por el hambre física, pues obviamente me cargaba el tema este. Hagamos un reduccionismo pues otra vez con el sexo. Si solo tengo sexo para reproducirme y no lo estoy disfrutando, pues posiblemente voy a tener mucho menos sexo. Pues a mí lo que me pasaba con la dieta paleo era un poco eso. No niego que haya rutas metabólicas que haya detrás, no niego que haya, pues eso, neurotransmisores y mil movidas detrás de eso, pero que también está lo obvio, que salta a la vista, que si te gusta más tomar galletas que tomar huevos, pues vas a tener a tomar más galletas, y que si tú en tu mente te generas esa restricción que dices, no voy a tomar ese tipo de alimentos para mí no existen, pues acabarás comiendo muchísimo menos, hasta el punto ese, que no necesitas contar calorías ni nada, vamos, que yo me tendría en ese momento que forzar a comer porque es que no me apetecía ya casi comer nunca. O cuando haces ayuno intermitente, pues claro, es que si tienes un cuerpo más o menos normal, si no tienes un problema metabólico, comiendo 2 veces al día, pues no te cabe tanta comida en el cuerpo, pero es que eso es obvio para la mayor parte de personas. Y con el tema de esos hidratos por la noche, ya digo, es que yo no, igual que el tema este, por ejemplo, también que se decía mucho antes de los hidratos por la noche, que sí que podían ser buenos, por el tema de que te ayuden a dormir más y todo eso, o dormir mejor, pues yo tampoco eso lo he notado nunca. Yo duermo bien siempre y hay días que tengo cenas más altas en grasa y días más altos en hidratos y realmente no noto que duermo mejor, noto que duermo bien siempre. Entonces, no es que piense que no afecte, pero me parece algo que afecta a otros niveles y que sí, a nivel de la salud, pues eso, por ejemplo, como el tema del ayuno y los telómeros y la longevidad, pues que son cosas que están ahí y que la nutrición es mucho más que esas moleculitas de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno y las 4 rutas metabólicas o 100.000 que pueda existir dentro del cuerpo humano, pero que son múltiples factores que tener regulados al 100% es imposible. Entonces creo que dentro de la ecuación tenemos que introducir que una persona esté a gusto con el tipo de alimentación que lleva. Incluso a nivel digestivo. O sea, a mí me pasaba cuando hacía la dieta paleo que yo, pues claro, me negaba a tomar cualquier tipo de cereal y sobre todo harinas, ¿no? Pues que eso la harina ya era, bueno, harina, meterme un tiro de coca más o menos estaba en el mismo nivel en mi mente en ese momento. Entonces, me acuerdo de un día que fue unas veces que ya empezaba yo a darle coletazos a la dieta paleo, me encontraba fatal, pero fatal. Entre que pesaba 46 kilos ya en ese momento. O sea, imaginaos lo mucho que disfrutaba. Es decir, ese hambre real de ya a conectar tanto, pues que eso, que estaba en el chasis directamente. Entonces me encontraba fatal y ese día es que no quería comer, estaba medio mareada, tal, y estaba en casa de mi novio y lo típico, pues la madre de mi novio me dijo, ay, cuando estás así lo mejor es tomar un trozo de pan tostado, o sea, en plan, un trozo de pan de panadería, te lo tuesto y tal. Y yo, no, pan no sé qué, no sé cuándo. Bueno, al final que me acabé tomando ese trozo de pan y que me sentó súper bien, ¿no? Igual que cuando era pequeña, no sé por qué, a mí mi abuela me decía que cuando tenía estómago revuelto que me tenía que tomar una Coca-Cola. Supongo que tendría algo que ver con el gas, no con lo que es la Coca-Cola en sí. Pero bueno, estas cosas que se dicen y que puede ser incluso por el efecto placebo de que ya te lo llevan diciendo tantos años que te lo crees, que dices, pues me ha sentado bien el pan por eso. Pero, o porque es algo que se digiere súper fácil, ¿no? O sea, que un niño pequeñito puede tener un trozo de pan en la boca y lo puede digerir perfectamente. Pero el tema de esos hidratos por la noche es lo que pienso, o sea, que me parece ya
dentro pues de optimizar todo el tema relacionado con la cronobiología, con los ciclos circadianos. Pero yo no me atrevería a decir tanto el tema ese de que engordan más por la noche. O sea, si una persona tiene cuantificada su dieta, no sé hasta qué punto, posiblemente ya hay algún estudio sobre este tema, no lo sé, como he dicho antes el caso del ayuno, pues de ese tipo. Mismos alimentos, mismas calorías, mismo reparto de macronutrientes, mismo patrón de sueño, mismo entrenamiento y comiendo los hidratos de carbono en las primeras horas del día, pues se observa que la persona mejora su composición corporal porque tiene mayor porcentaje de masa magra y menor porcentaje de grasa. O la persona tiene un mayor rendimiento en su entrenamiento o lo que sea. Pues puede existir. O sea, yo no niego que eso exista porque de hecho el hecho de que no haya evidencia de un tema no quiere decir que no la vaya a ver dentro de X tiempo. Pero creo que es un factor que clarísimamente está detrás de otros muchos y que si realmente te pica el gusanillo, pues lo puedes probar en cualquier momento, hacer una distribución distinta, a cambiar el timing de tus comidas, el número de ingesta que hagas al día y tal. A día de hoy yo no le vendería la moto a nadie por ahí. Empezaría por cambiar otro tipo de cosas y siempre intentar lo más parecido a lo que una persona esté acostumbrada antes de hacer cambios bruscos. Y yo, por ejemplo, pues a mí misma, incluso pues el ciclado de macros, que es una estrategia nutricional básica que utiliza casi todo el mundo, yo no la uso porque para mí con una dieta de tipo vegetariano alta en grasas no me resulta nada atractiva. Entonces era como una especie de castigo cuando lo hacía. El día alto en grasas no me gustaba nunca. Entonces me daban ganas de no hacer la dieta y en cambio pues con el sistema que llevo siguiendo ahora pues casi 80 días he conseguido tener un sistema que a mí me funciona en el sentido de que he conseguido lo que quiero y no solo eso, sino que sigo queriendo hacer este sistema de alimentación. Entonces para mí eso es un éxito. Para otras personas puede no serlo, igual que hay gente que con un 7 es feliz y hay gente que necesita un 10. Pero la cuestión pues es respetarse, ¿no? Y cada uno ser feliz para no tener que andar pisoteando al resto del universo, que es lo que parece que pasa ahora, que hay gente que no sé qué le pasa, que necesita estar machacando a los demás para quedarse a gusto, no sé. Pero en el tema de esos hidratos nunca he entendido muy bien por qué Sacha Fitness lo dice, si es porque, pues supongo que habrá estudiado algo, ¿no? O que hay un tipo de corriente, igual que hay gente que le gusta mucho el tema de la dieta disociada, pues no sé, que le gustará ese tema. Pero de todas formas, como también ella siempre habla desde un punto de vista muy general, como no se suele meter nunca en el cómputo calórico, ni hablar pues de gramos de tal macronutriente por kilo de peso, nunca he tenido muy claro qué es lo que ella tiene en su conjunto, ¿no? Es como si me enseñas una silla de tu casa y con eso pretendes que yo sepa cómo está la decoración de tu casa. Me parece muy pocos datos los que da, pero sí que es cierto que desde el principio que la sigo, pues soy consciente de que para ella eso es importante. No lo sé, yo nunca lo he aplicado como tal. Lo aplicaba simplemente cuando no sabía nada de nutrición. O sea, como yo empecé a ir al gimnasio a los 16 años, pues en esa época lo que se llevaba era Bro Science elevado a la enésima potencia. Yo hacía lo que me decía la gente del gimnasio, lo que me decía el monitor del gimnasio, lo que la gente decía, no se pueden tomar hidratos de carbono por la noche. Entonces yo cenaba pues un revuelto de espinacas, carne o pescado con verduritas, siempre hacía eso. Y lo consideraba que era como parte del precio que tenía que pagar para tener el físico que yo quería y me daba igual si venía de entrenar, si no venía de entrenar, etcétera. A día de hoy es que no lo miro, o sea, es que la realidad es que yo me da igual el porcentaje de macros que tengo si llego a unos mínimos requerimientos de algunas cosas, pues unos mínimos requerimientos de grasa, de proteína, de fibra y tal. Me da lo mismo. Es que con las calorías que estoy consumiendo actualmente tengo calorías suficientes, entonces pues un poco depende de lo que tenga la nevera en ese momento, de lo que me apetezca comer, de si se me va a pasar algo, de lo que, pues de las circunstancias, no sé, me dejo un poco llevar. Quizá pues porque estoy en un punto que ya tengo que dar a muchos palos y no me apetece en la dieta también estarme exigiendo algo que ahora mismo no sale de mí hacer, ¿no? Entonces estoy en un punto un poco light en ese aspecto.
Pero sí que pienso que sobre todo pues la cronobiología y todo este tema que me parece interesante en el punto de vista clínico y desde el punto de vista de que en una sociedad con tantas personas con sobrepeso, que eso muchas veces no se dice, ¿no? El contexto metabólico cuenta. Entonces, claro, los consejos se dan en general. Si una persona ya viene muy tocada porque tiene muy malos hábitos, porque su composición corporal ya es una basura, pues entonces posiblemente diría, mira, sí, ya que vamos a tener que tirar todo abajo y construir desde el principio, pues vamos a intentar darle lo máximo con el enfoque dietético para que esa persona tenga resultados lo antes posible. No me refiero a perder peso, sino a sus propias sensaciones, porque eso va a ser un refuerzo positivo para que quiera seguir haciendo la propuesta, ¿no? Para que tenga adherencia. Los resultados son muy importantes, aunque muchas veces se intenta quitarles peso, pero yo creo que los resultados son importantes para que tú veas que tu esfuerzo está valiendo la pena. Entonces, en ese caso sí que lo haría. Y que posiblemente, es que esto creo que ya lo he dicho en algún vídeo, pero es que hace, no sé, 3 años o así, 3 o 4 años, hice un webinar en GSE con Leandro Carbone, que él lleva muchísimo tiempo hablando del tema de los ciclos circadianos, del tema de dietas cetogénicas y demás. Y recuerdo que mostraba la matriz mitocondrial, la membrana interna de mitocondria, que es donde están todos los transportadores de electrones que lo llevan pues hasta el aceptor final, que es el oxígeno, que se reduce una molécula de agua y ahí es donde se genera la energía química que nosotros podemos utilizar, ¿no? Para lo que usamos todos los nutrientes. Y recuerdo que había un dibujo que era como que una persona que tenía una disfunción mitocondrial, esos electrones, en vez de ir saltando de un transportador a otro, eran como un chorro de electrones que caía dentro de la membrana, dentro de la matriz mitocondrial. Dentro de la matriz, creo que era dentro de la matriz, sí, dentro de la matriz, no dentro del espacio intermembrana. Creo que era eso, pero ya digo, que fue algo que hice hace tiempo, que lo vi, que fue la primera vez que empecé pues a entender que a lo mejor dentro de personas que tenían una condición diferente, pues que quizá, pues eso que se dice ahora, personas que no tienen sensibilidad o que no tienen tolerancia a los hidratos de carbono, que no sé qué, pues que puede ser eso. No lo sé, o sea, no lo sé. Yo es que no sé tanto sobre ese tema para poder dar más que mi opinión, que es lo que estoy dando, ¿no? Y que aún así, eso que digo, es que yo doy mi opinión porque aunque me enseñasen un estudio y me dijesen, sí, tu salud va a ser mejor, tal, es que tendría que sopesar si me compensa, porque el hecho de estar feliz con mi forma de comer también para mí es importante. Entonces, aunque para otras personas mi forma de comer sea caprichosa, eso, tipo Ronald McDonald, como dije el otro día en un post de Instagram, es que me da lo mismo, porque realmente yo también quiero ser feliz, ¿no? Y en ese sentido estoy un poco en la visión de una entrevista que vi hace tiempo, que en Instagram la sugerí, me acuerdo, que le hacen a Juan Gervas y que él dice en un momento que una persona no tiene muchas oportunidades de ser feliz, ¿no? Entonces le dice eso, pues que una persona que aunque se beba una copa de vino, se tome un jamón serrano, que ahora mismo pues ya el colesterol tampoco sería algo de lo que nos preocuparíamos, ni siquiera desde un punto de vista dietético, pero bueno, me refiero pues eso, al colesterol de las analíticas y tal. Pero dentro de ese contexto, ¿no? Entendiendo que todavía estamos 20 años atrás y que la gente piensa que el colesterol es lo peor del universo y que las grasas saturadas son el mal y que el jamón serrano es la muerte y que la carne en general es malísima, pues él decía eso, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No mirarse tanto el colesterol y mirar más pues el día a día de la persona. Y yo ahora mismo estoy un poco en ese punto. Y en el punto de que creo que cuando realmente llega a haber ya problemas, es decir, cuando una persona padece una disfunción mitocondrial, no creo que sea porque no aplica los principios de la cronobiología o porque tiene un capricho, pues como por ejemplo, siempre pongo el ejemplo por antonomasia de mi padre, que lleva un estilo de vida en general bastante saludable o bastante aceptable, pero que de postre se toma 2 galletas María Fontanera. Pues claro, hay tantos factores que cuentan en la vida de una persona que, por ejemplo, pues en el caso personal, porque lo sabéis, lo puedo decir, pues yo creo que a mi padre ha afectado más a su salud la muerte de mi madre que las galletas María. Pero yo, si tengo que sopesar ahí, pues digo que se tome las galletas María. O sea, yo me refiero a este tipo de cosas cuando hablo, ¿no? Entonces,
pues que no creo que hoy en día los problemas que tenemos, esas enfermedades de la civilización o de los hábitos de vida, que sean por eso. Y sí que un poco por defecto profesional y porque me gusta, cuando analizo la conducta que tienen las personas o su percepción de lo que es la comida, pues veo claramente las diferencias entre personas que ven en la comida un producto de consumo. Y siempre digo que es muy friki, pero mirad un vídeo de alguien que enseñe su compra en Mercadona y cómo habla de los alimentos que he comprado. Y ya solo por ver eso, es que eso es el foco. Y ahí es donde sí podríamos volver al principio del vídeo y decir que eso es muy importante y que eso un nutricionista lo puede ver. Un nutricionista tiene que conseguir que una persona tome un mínimo de decisiones, o mejor, un máximo, sobre su alimentación por consecuencias anticipadas. Que una persona sea capaz de consumir algo porque sabe que es bueno para él. Y no que tenga un comportamiento infantil con la comida de decir como lo que me gusta y lo que no me gusta no lo como. Ahora, que dentro de lo que más o menos sea sano, siempre va a haber algo que te gusta. Si no te gusta una fruta, te gusta otra. Me refiero a eso, o sea, no me refiero a estar comiendo donetes, por supuesto. Pero tú ves cómo enseña la gente a la compra y ya te das cuenta. Y cómo lo que compra para sus hijos, lo que piensa que es sano y no es sano y por qué piensa que es sano o no es sano, los razonamientos que utilizan para permitirse comprar algo que ya saben que no es sano. No sé, o sea, es que me parece bastante básico. A mí me parece que las enfermedades de la civilización vienen de ahí, no vienen de realmente lo que yo considero consumo puntual o moderado. De hecho, tengo pensado, por Dios, no lo tires, Ana, porque sería típica que lo tiraría, de una asignatura de Ciencia y Tecnología Culinaria, uno de los experimentos que hicimos era con unas magdalenas, sustituyendo parte de sus ingredientes por otros compuestos que podían sustituir parcialmente al azúcar o a las grasas. Y teníamos que ver pues, cómo eso afectaba al método de cocción y al resultado de la magdalena, pues tanto pues, en altura alcanzada, esponjosidad, sabor, ese tipo de cosas, ¿no? Y al principio de la práctica, pues en la introducción te dice pues, que puede ser sobre todo aconsejada para personas que padezcan ciertas patologías, si vienen las de siempre, diabetes, dislipemias, cosas así, ¿no? Y claro, yo sé que si hubiese leído eso hace 2 años habría dicho, pero esas personas es que lo que tienen que hacer es no comer magdalenas, qué irresponsables. ¿Y cómo ha cambiado mi punto de vista? O sea, que yo desde que entré en nutrición, cada vez lo que viene siendo nutrición, entre comillas, me ha perdido importancia y me he dado cuenta que quizá la asignatura que más peso ha tenido para mí ha sido alimentación y cultura. Y entender que la gente no come por fines nutricionales y que si no tenía en cuenta eso, nunca iba a poder ayudar a nadie, a no ser que ya estuviese totalmente mentalizado de que pues por un objetivo, y casi siempre son objetivos tangibles, como pues gente que es muy exigente con su físico, que busca un rendimiento, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco eso es lo que puedo decir sobre estos temas. Espero que el vídeo os haya gustado. No sé si tenéis pues algún tipo de sugerencia de este estilo. Si no, pues seguiré yo pensando por mi cuenta, porque hay preguntas que me hacen a veces que son muy concretas y como que para hacer un vídeo de mi estilo no me parece que queden para mucho. De hecho, hoy mismo me han preguntado sobre el consumo de alcohol, porque colgué en stories un razonamiento de un chico que decía como que a los nutricionistas, pues que también cuando vamos a una cafetería nos apetece pues tomarnos una caña, no sé qué. O sea, que cuando dices a otra persona, pues le das un consejo nutricional, que tú también vives, ¿no? Estar en una sociedad, en un ambiente obesogénico y todo eso. Que para mí, más que un ambiente obesogénico, pues bueno, la sociedad es como es bastante tiñosa esa palabra obesogénica. No vamos a esperar aquí a que me ponga un alcalde desde el portal de mi casa hasta el paseo marítimo, un camino de rosas, para que vaya yo ahí corriendo y disfrutando. Tendré que poner algo de mi parte si quiero hacerlo, o sea, está claro, como eso, como otras muchas cosas. Y lo de la copa de vino, pues es eso, a mí es algo, es que para mí el consumo de ese tipo de bebidas, muy, muy, muy arraigadas en la cultura española y en general,
en la cultura de alimentación el vino y la cerveza, me parece que son alimentos como el pan, y eso se puede observar bien en el refranero español, son alimentos importantes para nosotros, y creo que hay que verlos por ahí. Yo nunca voy a decir el consumo de alcohol en sí mismo, esté donde esté ese alcohol, es bueno per se. Que el vino en su conjunto pueda tener algún micronutriente interesante, puede ser, pero claro, habría que hacer ahí qué es lo que más te compensa, si lo que te aporta o lo que te daña por el tema de consumir alcohol. No me gusta en ningún tipo de alimentos, y menos en los que pues ya han demostrado ser bastante perjudiciales, poner una frecuencia de consumo. Creo que eso es responsabilidad de cada uno. Yo no sé cada cuánto tiempo bebo alcohol, no lo sé. Sé que me gusta mucho tomar una caña, me gusta tomar una copa de vino, pero que ahora mismo pues hace bastantes meses que me he tomado mi última caña. Porque no se dan las circunstancias, porque no las voy buscando, entonces lo que hay que mirar es lo que hace cada persona. Me sorprende a veces ver personas que se toman pues 2 cervezas al día, que los fines de semana, los viernes y los sábados, pues cada día le caen 4 o 5 copas de vino. Me parece, pues sí, me parece un consumo excesivo, pero que cada uno tiene que ver el ambiente. Si sus relaciones sociales, sus amigos, son las costumbres que tienen y no las quiere romper porque le compensa, pues oye, tendrá el derecho a saber que el consumo de alcohol es nocivo independientemente del continente en el que venga, que es más o menos de lo que va el tema, ¿no? De romper, eso es lo que pienso que los nutricionistas intentan, ese halo protector que hay respecto a algunas bebidas culturalmente muy arraigadas en España en concreto, como esas dos, para que la gente deje de ver tan diferente tomarse un cubata a tomarse una copa de vino. O sea, para mí diferente es, por lo que he dicho, porque para mí cuentan otras cosas. Entonces, el hecho de tomarte una copa de vino en una buena comida, o tomarte pues una caña en una terraza disfrutando del momento, creo que eso puede aportar salud de otro tipo, de tener vida social, relajarse, parar de pensar en los problemas y tal. No vamos a vivir en un mundo de fantasía y pensar que de repente todos vamos a empezar a meditar todos juntos y darnos la mano y bailar al corro de la patata. O sea, se celebra como se celebra en España, y también eso es importante, tener un mínimo de adaptación al ambiente y de vida social. Pero el mero hecho de que te pregunten eso, pues ya es algo negativo. Tú lo que tienes que saber es que el alcohol en sí mismo es nocivo, independientemente de que esté dentro de una copa de vino o dentro de una caña. Y a partir de ahí te lo tomas cuando quieres, igual que tus magdalenitas, tus edulcorantes y lo que te dé la gana. No es buscar el dato de hasta qué punto me va a dañar. No, o sea, eso lo tienes que sopesar tú mismo. No hay nadie que te vaya a decir, o no debería, y me daría confianza hacer una persona que me diga, no, por una galleta al día o por X a la semana no pasa nada. O sea, ahí podrás contar las calorías y poco más. El perjuicio que pueda tener eso para tu salud, no sé si lo sabremos algún día, pero no hace falta saberlo, porque tú eso no lo consumes por un motivo de consecuencias anticipadas, lo consumes por algo hedónico. Entonces lo que te tiene que compensar es simplemente el hecho del placer que te está reportando. Ya estás partiendo de esa base, de que lo estás consumiendo por placer, no esperando que te aporte algo bueno, ni siquiera que no te aporte algo malo. Y ya partiendo de esa perspectiva, qué mejor que ser uno mismo el que decide si le compensa ese placer o no. Yo eso como lo veo, ¿no? Y ya digo que frecuencias de consumo de ese tipo de alimentos no las digo porque no sé ni quiero perder tiempo pensando en eso. Pero que tampoco me molesta que estén en la famosa pirámide o mierdámide, ¿vale? Que es una mierda la pirámide. Pero que bueno, que me parece normal que la persona que lo haya pensado pues haya dicho, bueno, pues pongo ahí arriba lo que se puede comer menos. Pues bueno, el razonamiento ha sido ese. Tampoco, no sé, tampoco es algo tan raro, me parece lo normal. ¿Por qué? Pues por eso, porque esos son alimentos. A día de hoy, en el código alimentario están como alimentos. Vas a un súper y se venden como alimentos. Pues joder, para la mayor parte de la población esos son alimentos. No serán saludables, pero alimentos son. Entonces, es lo que tienen que saber, pero no puedes decir prohibido. No,
pues tendrás que saber las consecuencias. Y si lo comes o no, lo tienes que decidir tú, por lo de siempre. Porque cuando lo comes por placer, lo tienes que decidir tú. No hay ninguna persona que te va a dosificar el placer que quieres tener en tu vida de ciertas cosas, ¿no? Es lo que yo pienso respecto a eso. Y bueno, espero que tengáis muy buena semana, que os haya entretenido el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto y pues nada, feliz día.